Hola, buenas tardes. Mi nombre es Renato García. Somos del grupo 6. Vamos a presentar sobre lo que es el lenguaje no verbal en los niños, lo que son abordando los temas de las extremidades inferiores y superiores. Conmigo está José Ruiz, que nos va a hablar un poco sobre este tema y nos va a ir aclarando algunas dudas. Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Valle de Guatemala con una maestría en comportamiento no verbal y detección del engaño. Actualmente me dedico a todo el tema de capacitación relacionado al tema de emociones, enfocado en el área de recursos humanos de las organizaciones. Bueno, y quisiera saber, cuéntame un poquito de qué se trata tu especialización. La maestría está enfocada en todo lo que es el comportamiento no verbal de las personas y la detección del engaño. Se enfoca en todos los canales de comportamiento no verbal, como es expresión facial, gestos, posturas, prosode emocional, que son temas relacionados al tono de la voz, tacto, que se relaciona con el tema de áptica, oculesia, que tiene que ver con la medición de la pupila, y también se relaciona con el tema emocional, desde la comprensión del proceso emocional para poder sacar inferencias respecto a las expresiones no controladas de las personas, al control emocional que ellas tienen, cómo valoran ellos la información y cómo desde una valoración se puede tener una respuesta en el lenguaje no verbal de las personas. Eso suena interesante y me gustaría saber cómo es que identificas o qué es lo que puedes ver cuando una persona en sus gestos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que alguien te diga estoy bien, pero esté como que... ¿Cómo se identifica eso? ¿Cómo es que uno nota esos cambios, esa información que se da, que no es directa, sino que está escondida, por así decirlo? Ya, bueno, relacionado al tema de gestos, existen varias reglas para poder interpretar y analizar la gesticulación en las personas. Una de esas reglas es la regla del conjunto o regla de la congruencia, que quiere decir que lo que vos decís más cómo es que te expresas gestualmente con posturas y tu expresión facial me van a dar a mí una mejor pauta para poder analizar cómo te encontrás actualmente o tu estado de ánimo. Por ejemplo, relacionado a lo que me estabas diciendo anteriormente, con una postura encorvada. O sea, ¿cómo voy a analizar yo tu postura? Tengo que analizar primero el contexto, tu expresión facial. ¿Qué me dice tu expresión facial? ¿Es acorde a tu postura? ¿Qué me dice tu tono de voz? ¿Es acorde a lo que me estás tratando de decir? Es como, por ejemplo, decirte, una persona que me dice, estoy feliz, pero su expresión facial me dice lo contrario, o su postura me dice lo contrario, o el tono de voz de la persona me dice lo contrario. Ya. ¿Y qué otras reglas hay? Ya hay reglas de conjunto, hay varias reglas para el análisis de gestos. Por ejemplo, hay una clasificación de gestos según Paul Ekman, que era uno de los precursores en el tema de las emociones y la universalidad de las emociones, y Friesen, que clasifican los gestos en gestos emblemáticos, gestos adaptadores, gestos ilustradores y gestos reguladores. Entre los gestos emblemáticos, la mayoría de ellos son aprendidos culturalmente o están determinados por la cultura. Por ejemplo, este gesto de acá, para nosotros puede ser un gesto de ok, de está bien, pero para otras culturas, como la cultura china, este gesto es un gesto de moneda, de dinero. Para otras culturas, como la brasileña, puede significar ano, o para otras culturas, como la cultura italiana, hacer este gesto encima de una persona quiere decir que una persona es homosexual. Va determinado por la cultura. Gestos para regular la conversación, como hacer una pausa, saber cuándo hablar, pueden ser gestos reguladores, ilustradores igualmente, y los gestos adaptadores que Friedman los relacionaba mucho a la autopreocupación. Quiere decir que una persona que, por ejemplo, se toca mucho las manos, juega con la pulsera, juega con los botones de la camisa, puede que esté pasando por un momento de tensión emocional. Ya. Hablando de esto sobre la cultura, esto es súper aprendido, ¿verdad? O sea, me imagino que esto también va ligado con lo de los niños, o sea, no todos los niños van a hacer esos mismos gestos. Exactamente, va determinado de la cultura, dependiendo de la cultura de donde nazca el niño del país, va a aprender los gestos pues, relacionados al país en donde se encuentra, ¿verdad? Era como el gesto que te comentaba anteriormente, ¿verdad? Sí, porque claro, ahorita que mencionaste este gesto, o sea, ahorita me recuerdo, ¿verdad? Sobre cómo es la tecnología ahora, porque ahora esto, o sea, es que es un meme, pues, y cómo son los niños aprenden, o sea, tal vez en Brasil esto sabe significar algo como dijiste, pero ahora es como que una broma, es como que ellos lo aprenden.
Sí, exactamente, va determinado por la cultura. Otro gesto, por ejemplo, este gesto, para algunos es símbolo de paz, para otras culturas, como la cultura de Medio Oriente, es un gesto de victoria. Depende mucho de la cultura. Ya. ¿Y qué otros análisis pueden dar aparte del gesto? De los que pueden dar un poquito de mayor información es todo lo relacionado a la expresión facial. Siempre en el tema de las emociones que nosotros expresamos facialmente. Hay microexpresiones que son expresiones faciales expresadas en una menor cantidad de tiempo. Alrededor de 30 o 20 expresiones o microexpresiones faciales se pueden dar por minuto. Son muy difíciles de detectar, pero revelan la misma información que una expresión facial normal. Paul Ekman decía que hay 7 emociones universales que todo el mundo expresa independientemente de cada cultura. Las expresiones faciales, Ekman decía que son expresiones no aprendidas, son innatas en el ser humano, incluso en personas ciegas, en personas no videntes, que no tienen cómo aprender toda la gesticulación. Ya se les nota a ellos, o hay análisis e investigaciones relacionados a que ellos pueden expresar las mismas emociones o sienten las mismas emociones y lo reflejan en su expresión facial a las 7, siempre relacionado a las 7 emociones universales. Ya, ¿y me podrías explicar cuáles son pues, esas expresiones que están relacionadas a las...? Sí, bueno, para que puedas analizar todas las expresiones faciales, primero, bueno, hay que saber cuáles son, que sería la alegría, y hay varios tipos de alegría y se pueden reflejar en el rostro dependiendo de cuáles son los músculos en el rostro que se pueden mover. Por ejemplo, para detectar una expresión facial de alegría verdadera, tenés que darte cuenta aquí en las patas de gallo de los ojos para saber si la persona está expresando alegría verdadera o es solo una expresión de alegría falsa o una expresión de alegría que generalmente hacen las personas en una conversación para agradar o para llevar a una conversación más amena. Una microexpresión o expresión de desprecio, que es una expresión unilateral, solo se ve en un lado del rostro, se mueve el labio hacia un costado y se puede dar como una expresión facial en una mayor cantidad de tiempo, una microexpresión que sería en un lapso de segundo, en un momento. Una expresión facial de sorpresa, de miedo, de asco, y todas van relacionadas a la valoración que vos podés hacer de un acontecimiento en el que estés viviendo. Ya. Esto también tiene una relación con lo que me has dicho de las pupilas dilatadas, o sea, cada emoción puede que altere, pues cada emoción va a tener una repercusión en el sistema nervioso porque se segregan diferentes hormonas, ¿verdad? Esto también afecta la gesticulación. Sí, pero la gesticulación o la expresión no controlada parte primero de la valoración que vos puedes hacer del contexto en el que te encontrás o de la información que recibís. En un proceso emocional, vos primero percibís un estímulo y después valorás el estímulo que estás percibiendo en función de 3 factores. Factores biológicos, que son factores relacionados a tu tipología de personalidad, a tu temperamento, que generalmente puede ser heredado, a tus creencias previas y juicios, que puede ser todo lo que has aprendido en tu vida, todo lo que te han enseñado, lo que vos crees, y a tu estado afectivo actual. En función de estos 3 factores, las personas valoran la información y generan una respuesta que puede ser una expresión no controlada, que mayormente se puede observar en todo el lenguaje no verbal de las personas, o en expresiones o conductas motivadas o conductas controladas, donde podría ya entrar todo el tema de la inteligencia emocional. Ya. Me gustaría saber, o sea, aclarar la duda de qué es la expresión no controlada. Ok, una expresión no controlada es una expresión que vos vas a generar a partir de una valoración. Las emociones generalmente nosotros las expresamos de una manera inconsciente. No siempre expresamos emocionalmente conscientemente, o sea, todas las expresiones generalmente se expresan de manera inconsciente en función de la valoración que vos haces. Por ejemplo, si alguna persona llega, por ejemplo, un compañero tuyo y te hace una broma un día, pero vos estás en un estado afectivo completamente negativo por diversos problemas que estás pasando en tu vida, puede que vos, a pesar de que no querrás expresar tu molestia, tu enojo ante la broma, lo hagas porque es una expresión inconsciente. O sea, vas a expresar inconscientemente lo que estás sintiendo. Y como son expresiones no controladas, no controlas la expresión facial o no controlas la postura. A pesar de que no le vayas a responder,
con una grosería o le vayas a hacer un mal comentario. Vos lo vas a expresar de forma inconsciente. Ya. Esto sí se puede como que llegar a controlar, porque también me mencionaste las expresiones controladas. ¿Esto cómo es que se va controlando? En sí serían como conductas controladas o conductas motivadas, donde ya entraría todo el tema del control o inteligencia emocional. Ante una valoración negativa que vos puedas hacer de un estímulo que estás recibiendo, vos podés decidir si o controlas tu conducta y sabes manejar la situación, o pues podés tener también una represión emocional, pero hay una gran diferencia entre represión emocional y control emocional. Cuando hablamos de represión emocional, vos estás reprimiendo la emoción, pero la emoción sigue dentro de vos. Quiere decir que, por ejemplo, si vos me haces a mí algún mal comentario y yo lo tomo en mal y yo reprimo la emoción, o sea, yo en este momento no te voy a decir nada, pero en un futuro puede que me las cobre, ¿verdad? La emoción permanece dentro de mí. Ahora, en cuanto al control emocional, podría ser como, bueno, me acabas de ofender, y entonces yo ahorita sé que estás pasando por un momento, pues, no sé, complicado en tu vida, por ejemplo, si se percata, y yo voy a controlar mi conducta y voy a responderte de una manera, pues, como más pacífica, tratando de llevar mejor la conversación, porque entiendo que vos estás pasando por otros problemas. Ahí es donde entraría ya todo el tema de inteligencia emocional, todo el dominio de tus emociones. A pesar de que vos estés sintiendo una emoción, vas a controlar la emoción. Ya. Ahorita que estamos hablando sobre lo que es el inconsciente y todo esto, el lenguaje no verbal está relacionado con el psicoanálisis, o sea, ¿tiene alguna relación en cómo se interpreta cada cosa o no? Sí, por ejemplo, todo el tema del lenguaje no verbal puede ser utilizado en varios ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito organizacional, al momento de hacer entrevistas de empleo, cómo se sienta la persona, cómo habla la persona. Puedes sacar diversas inferencias de todo el lenguaje no verbal de las personas. Relacionado al tema de psicología, igual, específicamente en el tema del psicoanálisis o en el tema, por ejemplo, de una cita que le hagan a una persona, de un psicólogo, ¿verdad? Puedes inferir eso en su estado de ánimo, puedes inferir en qué es lo que puede estar sintiendo una persona a partir de su comportamiento no verbal. Una de las funciones de las emociones es una función social, y la función social de las emociones quiere decir que las emociones te sirven a vos para poder predecir el comportamiento y sentimiento de las personas. Y eso puedes inferirlo a través de su comportamiento no verbal. Era lo que te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si una persona te dice que está contenta, pero te habla con un tono de voz muy bajo, o su expresión facial dice lo contrario, o su postura es una postura encorvada, tiene gestos adaptadores cada vez que te habla, se siente nervioso, puedes inferir que es una persona insegura, que es una persona introvertida, y eso te puede ayudar a vos como psicólogo a realizar o dirigir pues tus conductas o ciertos planes de acción para mejorar esos ámbitos en la persona. ¿Podrías hablarnos sobre las extremidades, o sea, qué reflejan o el típico cliché ¿va? De los brazos cruzados? No sé qué me podrías comentar sobre él. Bueno, como te había comentado anteriormente, siempre va a depender del contexto que vos hagas para poder inferir en todo el comportamiento no verbal de una persona. El tema del cruce de brazos es un tema muy tocado en el lenguaje no verbal, puesto que las personas creen que el cruce de brazos es una postura de cierre o el cruce de piernas, pero no necesariamente, ¿verdad? El cruce de brazos y la inferencia que vos puedas hacer o que ustedes puedan hacer del cruce de brazos va a depender del contexto en el que se encuentre la persona. Por ejemplo, una persona que se siente incómoda con su peso puede que cruce los brazos para ocultar su estómago, ¿verdad? O hay personas que, por ejemplo, desean mostrar la pulsera o el reloj y cruzan los brazos, o puede ser que el respaldo de las sillas no exista respaldo en las sillas, o que no tengan un botón de la camisa. Se escucha un poco gracioso, pero va a depender del contexto, ¿verdad? Siempre va a depender del contexto del análisis que se puede hacer del cruce de brazos. Por ejemplo, una persona que cruza los brazos, pero la expresión facial de la persona me dice alegría, pues claramente no me está diciendo que la persona esté cerrada a lo que yo pueda estarle comentando, ¿verdad? Eso quiere decir que no sea una postura de cierre. Me gustaría que me contaras acerca de qué otro tipo de, pues, cómo los estímulos o
cómo a través de uno de los sentidos puede interpretar crear gestos o crear movimientos que dan una pauta de lo que la persona está sintiendo. No sé si me explico. Ya, siempre relacionado a cómo valoran las personas la información que tienen Sí, es que había escuchado, pues por ahí, no sé si tú me puedes dar más información sobre eso, de que hay gente que tal vez tapa sus... Ajá. Esta se sus llama sentidos. la regla sensorial. Ujú. La regla sensorial está relacionada a la apertura o al cierre de todas las vías sensoriales del cuerpo en las personas. Por ejemplo, me refiero a la vista, al oído, a la boca. Cuando una persona puede estar escuchando algo que no es de su agrado, por la regla sensorial se dice que las personas tienden a tapar esas vías sensoriales en el cuerpo. Por ejemplo, escucho algo que no me agrada y trato automáticamente, inconscientemente, de cerrar esa vía sensorial, que sería el oído, ¿verdad? Es lo mismo cuando sentimos algún aroma que no nos gusta, aparte de expresar la microexpresión de asco, también tendemos a taparnos la nariz, ¿verdad? Porque estamos tapando esa vía sensorial porque sentimos algún aroma que no nos agrada. En los niños puede que el tema de taparse la boca esté relacionado a la mentira. Generalmente cuando un niño dice una mentira, tiende a tapar la boca, ¿verdad? Tiende a tapar esa regla sensorial porque sabe que ha dicho algo que no es cierto. Ya. ¿Qué otros movimientos hace uno? ¿O cómo uno analiza la información que da los movimientos? Siempre viene por el contexto. Siempre viene por el contexto y por el conjunto, ¿verdad? O sea, el contexto en donde estás, de que están platicando, el conjunto, qué es lo que me comunican todos sus canales de comportamiento no verbal. En función de eso, nosotros ya podemos sacar una inferencia, ¿verdad? Dependiendo de lo que me comunica todos sus canales. Ya. ¿Y cuáles son tal vez los canales no verbales más comunes, o los gestos o los movimientos que las personas hacen? ¿Cuáles son los más...? Los canales de comportamiento no verbal más investigados y por donde podés obtener mayor información, especialmente la expresión facial. Este sería como el canal de comportamiento no verbal más investigado. Todo el tema también de la prosodia emocional, el tema de la áptica, del tacto, de las distancias, las posturas, aunque las posturas actualmente no están tan investigadas como otros canales de comportamiento no verbal. Tal vez podría decirte que los gestos, considero que ese es uno de los canales más enriquecedores por los gestos que te había comentado anteriormente y la clasificación de los gestos. Hablando de posturas, ¿qué me podrías decir? ¿Qué tan relacionado está con los gestos? Siempre está relacionado, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros comunicamos a través de nuestro cuerpo y de nuestros canales transmite información de forma consciente o inconsciente, ¿verdad? Nosotros estamos en una constante comunicación con nuestro entorno y con nuestro medio, y dependiendo de eso nosotros podemos sacar unas inferencias. Por ejemplo, ahorita tal vez alejando un poquito del tema de posturas, todo lo que es la apariencia comunica mucho. Actualmente pues todos le dan como mucha importancia o énfasis al tema de la apariencia, puesto que la apariencia va a comunicar de una forma inconsciente cómo es que vos te estás sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, también hay varios procesos relacionados a la apariencia, procesos emocionales por los cuales nosotros valoramos la información y lo que nosotros estamos observando en una persona. Lidsley y Bromley comentaban que para poder inferir en la apariencia de una persona, primero seleccionabas algún atributo de interés propio en la persona. Por ejemplo, yo observo a una persona, ¿verdad? Y veo que trae el pelo desarreglado. Entonces, ese es un atributo que para mí pues es muy importante. Entonces, veo el cabello de la persona, lo veo desarreglado, entonces yo a partir de ese atributo que selecciono ya le asigno unas características a ese atributo, algunas valoraciones. Bueno, trae el pelo desarreglado, eso quiere decir que es una persona pues que no tiene cuidado personal, una persona perezosa, por ejemplo, y después le sigo atribuyendo más características y ya relaciono todas esas características y las enfoco en mi conducta hacia la persona, ¿verdad? Saco una valoración propia de la persona y posteriormente enfoco como mis conductas hacia esa persona. Ahí podría entrar todo el tema del prejuicio, que pues es muy sonado. Ahora, relacionado con el tema de las posturas,
pues es básicamente qué comunica tu postura, ¿verdad? Es un tema tal vez no tan investigado, hay algunos sistemas que se utilizan para el análisis de postura relacionados al tema kinésico, pero en cuanto al tema de postura, por ejemplo, ¿qué me comunica una postura encorvada de una persona? ¿Qué me comunica una persona que se acerca mucho cuando está platicando o está discutiendo? La postura me va a comunicar la emoción que puede estar sintiendo la persona. Albert Mehrabian contaba en sus investigaciones que el 93% de la intensidad de la emoción se va a expresar a través de los canales no verbales y solo el 7% de la intensidad de la emoción que está sintiendo la persona lo va a expresar a través del canal verbal. Ya. ¿Qué más dice la teoría de Albert Mehrabian? Ya que ahorita sí estamos hablando como que de lo que es lo cinético y los movimientos, ¿verdad? La postura y todo eso. Ya, bueno, Albert Mehrabian, y este es un tema pues, muy controversial en algunos casos, puesto que hay algunos autores o hay algunas personas que confunden mucho la investigación que él hizo respecto al tema del lenguaje no verbal. Muchos creen que todos comunicamos en un 93% toda la información a través de los canales no verbales y solo el 7% de lo que comunicamos es a través del canal verbal, pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque si no quiere decir que hablaríamos 2 palabras y después nos comunicaríamos únicamente con gestos. Relacionado a las investigaciones que él hizo, pues él solo refleja pues, la importancia o la intensidad de la emoción que siente una persona y cómo la refleja a través de los canales de comportamiento no verbal. Estos niveles de intensidad se pueden también medir o analizar con los movimientos que tiene una persona y los gestos que tiene. Sí, dependiendo del nivel de intensidad va a ser la emoción o la microexpresión que vos podás expresar a través de, por ejemplo, la expresión facial o a través de otros canales. Hay varios tipos de intensidad, se podría medir la intensidad en 6 niveles y dependiendo de la intensidad en cada nivel, así va a ser la expresión facial. Por ejemplo, si relaciona al tema de la expresión facial, la claridad en la emoción que esté sintiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 6 niveles de intensidad que me has dicho? Se mide a través del canal no verbal, por ejemplo, ¿verdad? Siempre relacionado al tema de expresión facial porque es el tema más investigado. Una expresión facial puede que esté demasiado marcada o puede que solo tenga algunos factores o algunos atributos que puedas observar en una persona, ¿verdad? Por ejemplo, una alegría como muy marcada, una alegría pues ya bien cimentada en una persona, observas patas de gallos, las comisuras de los labios. Es lo que hemos hablado al principio, de que, o sea, esos niveles, por así decirlo, van desde la microexpresión hasta como que lo más hasta la expresión explícito, así de pronto el ceño y es porque sí estoy demasiado molesto. Exactamente, ya es muy claro y se hace muy evidente en la persona. Cuando no es muy evidente, pues es obviamente que la intensidad de la emoción que está sintiendo la persona pues no es tan grande, ¿verdad? Ya. Yo recuerdo que al principio hablamos sobre cómo esto es aprendido y social. En los niños funciona igual, ¿verdad? Exactamente. O sea, los niños vienen y aprenden también según su entorno, tienen esto del conjunto, hay un contexto y es así como ellos van expresando, ¿verdad? De forma no verbal, lo que sienten. Exactamente, así es. Ya. Pues, ¿cómo es que a lo largo de la vida es que ellos van cambiando estos gestos? Porque creo que uno de pequeño tal vez es más sincero y lo dice, y poco a poco como que aprende a mentir, por así decirlo, y sus gestos cambian, igual que su postura. No sé si me explico. Bueno, el lenguaje no verbal, el comportamiento no verbal de las personas va a cambiar en función del estado de ánimo de las personas, ¿verdad? Eso es lo que va a reflejar. Sí, en los niños es aprendido todo el tema relacionado a gestos y algunos otros factores, por ejemplo en el tema de apariencias también, cómo se visten las personas, van a estar determinados culturalmente, la distancia que van a manejar las personas también es aprendido culturalmente. Por ejemplo, la distancia que nosotros los latinos pues utilizamos con las personas es una distancia un poquito más cercana que la distancia que utilizan, por ejemplo, las personas anglosajonas o las personas europeas, que son distancias un poco más lejanas, no les gusta pues una relación como de mucho contacto tampoco, ¿verdad? Pero hay otras culturas que también se enfocan en todo el tema del contacto. Por ejemplo, las culturas de Medio Oriente, hay personas que se toman la mano, hombres que se toman la mano, por ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias.
Te agradezco Él mucho, es Ronaldo. José Ruiz, él estuvo acá hablándonos sobre lo que es el lenguaje no verbal. Y gracias por tu tiempo, gracias por haber venido y compartir esta información. Creo que hemos aprendido y hemos aclarado algunas dudas que teníamos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo y espero que la información que les haya dado les sea de utilidad. Gracias. Primero se da el estímulo, luego se da la percepción consciente e inconsciente y luego se da una valoración. Esta depende de las disposiciones biológicas, juicios y creencias, estado afectivo actual. También se puede dar una respuesta fisiológica, como la sudoración, una expresión emocional que depende de los sentimientos y se pueden dar expresiones no controladas. La respuesta cognitiva puede dar una represión emocional y la tendencia o deseos puede dar una conducta intencional. Aquí está el mapa emocional. De un lado se encuentra la intensidad y del otro duración a lo largo del tiempo. Aquí están las emociones primarias, emociones secundarias, estado de ánimo y personalidad. Las emociones primarias son reactivas y es de más intensidad y menos duración. Las emociones secundarias es de más duración y menos intensidad. El estado de ánimo es cuando nos predisponemos y eso nos lleva a la personalidad, que es con tiempo y relacionado. Canales de la conducta no verbal. Oculesia, expresión facial, gestos, posturas, apariencia, prosodia y distancia.